Sé que han estado muy asiduos a la palabra de Dios y con toda certeza que si les pregunto cómo les ha ido, saldrán de sus corazones enseñanzas que tocarán también nuestra vida porque esa es la manera en que opera el Espíritu. Dios actúa en mí, obra en mí, coloca las palabras en mi corazón para que broten por mis labios y así puedan llegar al corazón de todos aquellos que la necesitan, porque nos hacemos cada uno pedagogos del amor y de la misericordia. Un espacio tan sencillo donde lo importante es el Espíritu, donde quien reina es Jesús y donde quien da autoridad es el Padre. Por eso, entonces, yo quiero que nos dispongamos para la enseñanza, la catequesis de esta noche. Esta noche hay una catequesis muy especial y esta catequesis me la regala el Santo Espíritu porque ustedes tienen una visión muy alta y es que como discípulos que permanecen a los pies de Jesús, quieren servirle como dándole respuesta a sus enseñanzas de la misma manera como lo hicieron los apóstoles después de Pentecostés. Entonces yo quiero tomar en esta noche a una, solamente le voy a preguntar a una, la que quiera abre el micrófono y me va a contar qué le enseñó esta semana el Señor por medio de la palabra. Denos esa enseñanza, quien quiera prende el micrófono y esa es la elegida por el Espíritu. Buenas noches. Doña Gloria. Yo esta semana terminé de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí. Y me ha enseñado el Señor a través de Pablo cómo el buscarlo a Él no es fácil y hay muchas dificultades y me van a criticar y me van a juzgar y todo eso que vivió Pablo, pero es, o sea, como que yo pienso, no importa lo que me pase, Señor, pero yo veo que a mí se me hace tan fácil ya hablar de Dios. O sea, Sí. aquí entran unos señores que les vendo el almuerzo y nos ponemos a veces a hablar y yo veo que a mí se me hace tan fácil hablar de Dios y que yo veo que como que el ejemplo pues que yo estoy dando, por ejemplo, a mi hijo que también está como así, como en un tiempo plano, como en una sequedad que cogen ellos una etapa y yo me siento a hablarle también a él de Dios y yo me siento como tan tranquila, como tan segura de lo que estoy diciendo y eso me alegra mucho el corazón y me da mucha alegría y me siento como tan bien. Bueno. Entonces, en estos días yo les decía a los que comían, que me decían pues que ellos leían mucho la palabra, pero ellos cuando van viniendo van contando sus cositas. Y yo les decía, pues muchachos, yo la palabra la leo más bien, pues comparados con ustedes, muy poco. Pero lo poco que leo, trato de hacerlo vida. Y entonces ellos me miraban y me decían como que, doña Gloria, usted tiene razón. Y lo mismo de pronto Erwin me da a veces como espaciositos de que se sienta así, se va para la cama mía por la noche y a mí se me está haciendo tan fácil hablar de Dios y yo sé que él ha sido así como muy agriecito, pero estos días yo que hemos tenido como estas lidias y entonces él también decía, yo saco el pase y me meto en la moto, entonces yo soy como hablándole de Dios, mi hijo, y vea, y hoy decía la palabra, que todo tiene su tiempo, que no nos desesperemos, y él me mira así como, ¿cuál es la catequesis? ¿Cuál es la catequesis, mami? Pero yo veo que de verdad él entiende. Esta semana yo estaba como en la pieza ahí orando, bendito, y estaba buscando que una vez en la reunión con otra comunidad nos dieron unas citas bíblicas aleatorias. Y eso fue antecitos de diciembre, y entonces la cita mía no se me olvida,
creo que está por allá en San Pablo, pues yo no la he podido volver a encontrar. Decía revista después de mucha fortaleza, de mucha paz, de mucha paciencia, de mucho amor. Y yo decía, Dios mío, ¿qué se me viene en el camino? Y entonces en estos días yo estaba como en la oración y Dios mío, y entonces qué bueno y tal cosa. Y entonces yo voy a buscar por internet dónde era que decía esa cita, pues qué más es lo que tengo que esperar yo de esa cita. Pero nada, me encontré con una cita de Jeremías que nos mandó usted, donde decía que venían bendiciones abundantes sobre nosotros, que estaban muy prontas para llegar las bendiciones. Y yo, mejor dicho, yo dije, no, Señor, ya para qué, ya no necesito más nada. Yo, con estas palabras tan hermosas que me acaba de decir, yo prendí ese celular para buscar esa cita. Lo primero que encontré fue eso, que era una cita de Jeremías que usted nos mandó al grupo. Uy, no, a mí me dio tanta Bueno, alegría. Y yo decía, gracias, Dios mío, gracias, gracias. eso Entonces, es, eso me sí, ha gustado muchísimo porque en cualquier parte, en el bus, yo en cualquier parte, yo me va saliendo como hablar bueno, de eso mis es papás. hacer viva la palabra. Eso es hacer viva la palabra. Entonces, que la palabra no se nos caiga de las manos. Y si usted quiere crecer en su vida interior, si usted quiere crecer en su vida espiritual y quiere seguirse preparando para servirle al Señor desde la pequeñez, entonces sigamos degustando de la Biblia. Tengamos ese bendito libro abierto, degustemos de cada una de las enseñanzas que el Señor nos da todos los días. Y así vamos a ver cómo crecemos en fe, en esperanza y en amor. Entonces, hoy les traigo una catequesis muy linda. Me gustaría que tuvieran de pronto papelito y lapicero, porque yo sé que les va a gustar y van a querer tomar nota. Fuera de eso, hay algunas citas bíblicas con las que quiero hacer referencia y, y ya verán. Bueno, esta enseñanza se llama Hacer el bien. Quise tomarla por eso, porque esa es la misión suya. Esa es mi misión, hacer el bien. Por nuestro corazón solo pasa ese deseo. Y lo he visto, o sea, en ustedes, en todos y en muchos más. Cómo el Señor ha hecho de sus corazones un depósito de generosidad. Cómo el Señor ha implantado en el ser de ustedes ese deseo de donarse. Entonces, vamos a estar muy atentos para que aprendamos a hacer el bien. Vamos a iniciar entonces con una historia. A mí me encantan las historias y yo sé que a ustedes también. Oliver se acercó al vehículo y se sorprendió al ver que era uno de esos coches que solo pueden tener los millonarios. Cuando abrió el bolso, vio que había mucho dinero en él, pero no le prestó atención. Le acercó el teléfono a la señora y se quedó con ella hasta que una ambulancia la fue a recoger. ¿Cómo podría recompensarte por lo que has hecho por mí, muchacho?, le preguntó la señora. Veo que tu bicicleta es muy vieja, podría regalarte una nueva. No es necesario, señora, respondió Oliver, sabiendo que la señora tenía dinero de sobra. Mi madre dice que si todos pagásemos los favores haciendo otro favor a los demás, el mundo sería un lugar mucho más feliz. Me conformo con que ayude a alguien que lo necesite la próxima vez que tenga ocasión y le pida lo mismo que le estoy pidiendo yo a usted. La señora, impresionada por aquellas palabras, le dio a Oliver una tarjeta en la que aparecía su foto, su nombre y su teléfono personal y se marchó con la ambulancia. Oliver regresó a su casa y le contó a sus padres lo que había ocurrido. Cuando acabó, le entregó a su madre la tarjeta que le había dado la señora. La madre de Oliver se quedó petrificada. ¿Qué ocurre, mamá? Parece que has visto un fantasma, dijo Oliver. Nada, hijo, respondió la madre. Simplemente me ha sorprendido
ver que has ayudado a una persona tan importante. Días después, la señora del accidente apareció en casa de Oliver. Cuando el muchacho la vio, no podía creer lo que veía. Me alegro de ver que se ha recuperado, dijo Oliver, pero ¿cómo has sabido dónde encontrarme? Porque eres el vivo retrato de tu madre, muchacho, respondió la señora. En ese momento apareció por allí la madre de Oliver. Ambas mujeres se abrazaron como si fueran dos hermanas que llevaran años separadas. Esa señora se llama Clara, hijo mío, explicó la madre de Oliver. Hace años me ayudó cuando estaba embarazada de ti, llevándome hasta el hospital en su coche, y cuando le pregunté cómo podría agradecérselo, me respondió que, espera, interrumpió Oliver. Te dijo, si todos pagamos los favores haciendo otro favor a los demás, el mundo sería un lugar mucho más feliz. Efectivamente, dijo la señora. Oliver entendió aquello que le había enseñado su madre. Ella lo había aprendido de otra persona y comprendió que realmente el mundo era más feliz cuando los favores se agradecían haciendo algo bueno por otra persona. Quiero tomar 5 minuticos para que en torno a el tema que nos convoca, que es hacer el bien, ¿qué inquietud o qué enseñanza trae esta historia a sus corazones? Y yo quiero que me conteste, doña Luz Helena, cuénteme, ¿qué inquietud le trae escuchar esta historia? ¿O qué le trae a su interior? No sé pues si será inquietud, no sé, a ver, siento como una emoción, yo siento que lo que uno da sin recompensa, tarde o temprano la vida a uno se lo devuelve. De pronto uno a veces espera cosas materiales, pero a veces lo llenan a uno más las cosas que vienen del corazón, más no lo material. Y yo soy de las que digo que no sé, a uno el tiempo como que le devuelve todo lo que uno le ofrece. Y el ejemplo, para mí el ejemplo, ahí fue también como el ejemplo, porque el joven aprendió de la mamá, de la enseñanza que le dio. Entonces yo pienso que eso es como lo que nosotros le podemos ofrecer a los hijos o a las personas que tenemos cerca, el ejemplo. Claro, muy bien. Bueno, vamos entonces a preguntarle a doña Miriam. A ver, doña Miriam, ¿qué hay en su corazón después de escuchar esta historia? Buenas noches. Buenas Se noches, queda doña Miriam. uno, se queda uno verdaderamente pensando en que las cosas de Dios son tan hermosas que siempre le pone a uno en el camino como esas enseñanzas, como esas cosas de uno devolver un bien y que después le den a uno un bien y después uno poderlo devolver con esa satisfacción y esa alegría, porque dicen un dicho que dice que si que es más fácil pagar una deuda de dinero que un favor. Entonces, esas cosas se le quedan a uno en el corazón. Siente uno esa alegría de poder ayudar y de poder compartir muchas cosas con otras personas. Qué bien. Vamos entonces a ver qué nos dice doña Ana. Mira, Mari, yo también digo que hay que hacer el bien sin mirar a quién. El Señor siempre le recompensa a uno el 100 por 1. O sea, uno, a ver, uno ha tenido, o antes, pues ahora que ya entiende un poquito nomás esta situación, eh, siempre esperaba como recompensa por lo poquito o mucho que uno hiciera por el otro. Pero ahora hay que entender que solo Dios le da a uno esa recompensa y que uno la recibe a granel. Uno si damos las cosas con amor, si hacemos las cosas con amor, tarde o temprano eso se devuelve. Y lo digo por experiencia. La situación mía antes era muy difícil, dificilísima. Y ahora yo sé que el Señor me está recompensando y es mucho la cantidad, la recompensa que Él me da. Entonces todo esto hay que agradecerlo y por eso lo digo. El Señor le da a uno el 100 por 1 y tenemos que estar muy agradecidos y hacer el Bien, bien, vuelvo y lo repito, sin mirar aquí. muy bien.
Bueno, quiero entonces tomar a doña Diana, la esposa de don Fercho. Doña Diana, ¿qué inquietud hay en su corazón o qué reflexión después de escuchar esta historia? Buenas noches. Pues, doña Mari, yo pienso que a veces nos desesperamos mucho y pensamos que Dios nos abandona, pero cuando nos sentimos como más perdidos, digámoslo así, siempre Dios nos manda la luz para que las cosas se nos mejoren. Y siempre yo he dicho, pues, y mi abuelita y mi mamá siempre nos enseñaban que uno debería de dar y poderle ayudar a los demás sin pensar ellos qué han hecho o sin juzgarlos. Simplemente ayudarles y hacerlo de corazón, sin necesidad de ir a contarle a los demás lo que hemos hecho. Y sí, como dice doña Ana, mi Dios lo recompensa a uno porque muchas veces nosotros no hemos tenido lo suficiente, pero hemos tratado de compartir con el que de pronto tiene un poquito más de necesidad de nosotros. Y de una u otra manera, Dios nos ha recompensado y nunca nos ha abandonado. Vea, por ejemplo, mi esposo, ya prácticamente como un mes sin empleo y riegue hojas de vida y nada. En varias empresas lo llamaban y empezaba un proceso y que iba muy bien. Y al otro día no, se canceló, ya se nos sigue. Entonces nosotros como que, ay Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Qué vamos a hacer? Y hoy, gracias a Dios, lo llamaron que fuera y ya pasó papeles. Mañana debe ir, si Dios quiere, a las 7. Entonces, no nos debemos desesperar. Dios siempre nos regala las cosas cuando Él cree que las necesitamos como familia y como persona. Muy bien. Bueno, entonces miren, ese relato tan simple, pero tan profundo, nos pone en sintonía con lo que significa hacer el bien. Propiamente en una sociedad tan indiferente, pero tan necesitada de buenas acciones. Sin embargo, para nosotros, discípulos de Jesús, la misión es más exigente, porque seguimos a un maestro que con sus palabras y sus obras hizo el bien y nos envió para que en su nombre hiciéramos aún cosas mayores de las que él hizo. Vamos entonces a continuación a dar un vistazo a la Sagrada Escritura de lo que puede significar hacer el bien. Vamos a estar entonces muy atentos. Hechos 10:38. Hechos de los Apóstoles 10:38. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos anuncia en pocas palabras la misión de Jesús y propiamente la identifica con nosotros, sus discípulos. Primero, Jesús fue consagrado por el Padre. La palabra consagración significa ser separado, apartado. Es decir, aunque vino al mundo, nunca fue del mundo, fue de Dios, quien con su amor lo apartó para sí. Nosotros, por su muerte, también somos consagrados para Dios, porque si Él murió por nosotros, ahora nuestra misión es vivir para Él. Pero ¿realmente queremos vivir como propiedad de Dios? Es una pregunta. Queremos seguir viviendo según las obras de la carne, porque la tarea no es únicamente hacer el bien, la tarea es más exigente. La tarea es vivir para el bien. Segundo, así como Jesús, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo desde el bautismo. Su presencia nos llena y nos inunda, pero resulta que solo se podrá hacer el bien cuando se es dócil a la acción de este Santo Espíritu que obra en nosotros según el querer de Dios. ¿Y usted? ¿Qué tan dócil es a las mociones y a las inspiraciones del Espíritu Santo? No me responda, respóndase usted misma, respóndase usted mismo, porque si Jesús fue lleno del Espíritu Santo para iniciar el anuncio
del Evangelio y nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo desde el día del bautismo, entonces esa presencia que lo llenó a Él, que nos llena a nosotros y nos inunda, es lo que nos permite poder hacer el bien. Tercero, el texto señala que Jesús, como Dios, estaba con él, pasó haciendo el bien. En otras palabras, se le notaba, valdría nos preguntáramos, ¿a mí se me nota que soy discípulo de Jesús? Y la segunda pregunta que me hace Diana es, ¿qué tan dócil eres a las mociones y a las inspiraciones del Espíritu de Dios? Segunda pregunta de este texto. Tercera pregunta, ¿se te nota que eres discípulo de Jesús? Y no lo menciono porque me mantenga rezando o porque siempre me pongo una cadena en el pecho. Me refiero a que si estoy realmente lleno de Dios, doy testimonio de su amor, soy compasivo, solidario, generoso, capaz de transparentar con mi vida la acción buena de Dios. Esa acción que a través de simples y pequeñas cosas que sanan el corazón y dan libertad. El texto termina diciendo, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Es propiamente un llamado a dar testimonio. ¿Cómo dar testimonio? Haciendo el bien. ¿Dónde? El texto menciona la expresión y en la misma Jerusalén, haciendo referencia a que incluso en la misma casa, con la misma familia, ese lugar es el que en momentos, es en el que en momentos somos tan indiferentes y tan ausentes, como dice el refrán, candiles de calle y oscuridad en la casa. ¿Cómo entonces hacer el bien? ¿Cómo hacer el bien? Voy a tomar 4 ideas, a reflexionar sobre 4 ideas que nos presenta la Sagrada Escritura. Primero, siendo compasivos y poniéndonos siempre en los zapatos del otro. Mateo 7:12 dice, todo lo que ustedes desearían de los demás, hágalo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. En muchos momentos de nuestra vida actuamos con dureza e indiferencia, incluso nos creemos con el derecho de clasificar con quién hacer el bien y con quién no. Jesús nos invita a tener un corazón compasivo y misericordioso, pensando siempre que las consideraciones que quiero que tengan conmigo, debo de tenerlas con los demás. ¿Cuántas veces nos sentimos merecedores de todo? Pues el otro también lo es, por el simple hecho de ser hijo de Dios. Segundo, practicando buenas obras. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el versículo 6, del 18 al 19, dice, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Cuando escuchamos la expresión buenas obras, inmediatamente pensamos en dar mercados, regalar ropita y un sinnúmero de acciones materiales, cuando hay tanto por hacer. Hacer buenas obras no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios, que quiere que vivamos para el amor y nos amemos los unos a los otros. Quien ama escucha,
atiende, se desacomoda, sana con una simple mirada. Esa es nuestra misión. Curar a tantos que hoy tienen la vida herida. Qué bueno que nos preguntáramos todas las noches, ¿qué buenas obras hice en este día? Tercero, quitando de nosotros las prevenciones, los odios y los resentimientos. San Lucas en el capítulo 6, versículo 31 y siguientes dice: traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Si bien el comportamiento de muchas personas ha hecho que nosotros, personas prevenidas, ha hecho de nosotros personas prevenidas y a la defensiva, tenemos que tener un corazón abierto al perdón, a la reconciliación. El texto se explica solo, tan fácil que hacer el bien a los que queremos, a los que nos caen en gracia, pero a los que no, ¿qué? La misión es esa, ir a los alejados, a los perdidos, a los necesitados, ir con el mensaje de Jesús que salva la vida y le da sentido. Cuarto, desacomodándome sin criticar a los demás. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, 27 y siguientes dice: no niegues un favor al que te lo pide, si tienes cómo hacerlo. Si puedes hacerlo ahora, no digas a tu prójimo, ándate, vuelve mañana y te lo daré. No juzgues a tu prójimo no juegues a tu prójimo una mala pasada, ya que confió en ti. No pelees con otro sin motivo, dado que nada malo te ha hecho. Hacer el bien significa en muchos momentos olvidarme de mí, es decir, dejar a un lado mis juicios, mis señalamientos, todo lo que en la humanidad me aparta de mis hermanos. Hacer el bien es vivir como Jesús, libre, pleno, alegre, convencido de cumplir la voluntad de aquel que por amor lo envió al mundo. Ahora entonces, les tengo unas preguntas. ¿Cuál de los textos bíblicos te llama más la atención y por qué? ¿Cuál de los textos bíblicos te llama más la atención y por qué? Vas a compartir una acción cotidiana en la que creas que estás haciendo el bien. ¿Crees que la oración nos invita a hacer el bien? La enseñanza más importante que Jesús nos dejó como maestro fue a hacer el bien, porque también lo dicen las escrituras, y pasó haciendo el bien. Es entonces desde estas citas bíblicas y esos diferentes apartes, como en esta noche el Señor quiere centrarnos a nosotros, los 14 o más, que estamos tras estos aparaticos, a revisar nuestra vida en torno al llamado que el Señor nos ha venido haciendo. Más que nosotros prepararnos en un ministerio, en un apostolado,
en lo que nos gusta hacer. El llamado que nos hace hoy el Señor por medio de su palabra, a través de estos textos bíblicos, es a que aprendamos cómo hacer el bien. ¿Cómo entonces puede usted hacer el bien? Siendo compasivo y poniéndose siempre en los zapatos del otro. ¿Cómo puede más usted hacer el bien? Practicando buenas obras. Si usted es de los que le gusta que hagan mucho por usted, pero se niega a hacer de esto a los demás, hay que revisar la vida. ¿Cómo entonces también hacer el bien? Quitando de nosotros las prevenciones, los odios y los resentimientos. Y aquí sí que nos confronta el Señor. Dígame, ¿es entonces bien mirada su obra buena, aquella que el mundo ve, que los ojos humanos ven, si su corazón está lleno de resentimientos, está lleno de odios? Esto sí que nos enmarca la vida a nosotros. Esto sí que nos permite en esta noche decir, uy, y a mí que todavía me oprime tal realidad. Y yo que todavía no puedo perdonar a Julanita o a Julanito. Yo que todavía soy tan prevenida y tan prevenido. Y déjenme decirles que en esto de la prevención, de la cual nos habla San Lucas en el capítulo 6, versículo 31, sí que caemos en el error. ¿Cuántas veces tocan a la puerta de su casa un Cristo hambriento, necesitado de un pedazo de pan, y tú no abres la puerta o tú no te asomas por el balcón porque estás prevenida? De pronto esa persona que viene tiene el COVID-19. ¿Cuántas veces te tocan a la puerta en medio del frío, en medio del aguacero, pidiéndote algo para ir a compartir en las familias de gente muy escasas, y no abres la puerta porque te resfrías? Prevenidos a la misericordia, prevenidos para hacer el bien. Entonces debemos de quitar de nosotros todas las prevenciones si verdaderamente hemos aceptado el llamado que el Señor nos hace a ser sus testigos misioneros de la misericordia. Y algo que también me llama a mí mucho la atención de cómo hacer el bien, porque no lo decía fácil la enseñanza, cómo hacer el bien. Y entonces creemos que hacer el bien es dar mercadito, dar ropita y dar cositas, una monedita. Dice, desacomodándome sin criticar a los otros. A usted esto no le toca el corazón, a usted esto no le conmueve las entrañas. Desacomodándome sin criticar al otro. Es que no es hacer el bien, hacer algo por otro y quedarse criticándolo. Para nosotros, por ejemplo, que se nos concede a veces la gracia de escuchar a las personas, y digamos que Diana necesita que la escuchen y Duván tiene el don del consejo, dice él, o dicen que Duván sabe escuchar. Entonces Diana dice, bueno, una cita con Duván, se sientan a hablar y muy bien, tremendo. Discernimiento que Duván tuvo para la realidad que Diana tiene fue tremenda y Diana salió muy contenta. Pero ¿qué pasa si a los 2 días Diana se encuentra con Girlesa y Girlesa le dice, oíste Diana, ¿cómo así que vos esto y esto y esto y esto y esto y esto? Es que Duván me contó que usted se está portando mal. Duván me contó que esto y esto. Mire, si no se desacomoda, si no nos desacomodamos de nosotros mismos, si no cegamos nuestra misma realidad, nuestros mismos sentidos, nuestras mismas acciones para poder hacer el bien,
nos convertimos en criticones. Como quien dice, damos, pero lo que damos lo cobramos con creces, y es quebrantando el corazón de aquel que creyó que nosotros le estábamos haciendo el bien. Hacer el bien entonces significa olvidarnos de nosotros mismos, significa dejar al lado juicios y señalamientos, y no hacer el bien ya es el mal más grande que todo ser humano puede cometer. La invitación para nosotros en esta noche, a partir de esta enseñanza, es a que tengamos nuestra mirada fija en Jesús, porque sólo así podremos escuchar de sus propios labios: haz el bien y no mires a quién. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, quiero preguntarle entonces, quiero que Girlesa prenda ese micrófono y nos hable. A ver, Girlesa, ¿qué se te queda de esta enseñanza? Doña Maris, yo creo que esta enseñanza, lo último que usted dijo, muchas veces uno se aleja de las personas porque uno confía en alguien, y cuando habla con otra, todo lo que uno le dijo a esa persona se lo contaron a otro. Entonces yo creo que me da risa porque yo creo que me ha pasado muchas veces. Entonces se lo puedo decir aquí: la única persona que le tengo confianza a usted y al padre Guillermo. O sea, siento que no puedo confiar en las otras personas, ni siquiera las de mi familia, porque todo el mundo se da cuenta de lo que uno está viviendo o de lo que uno está haciendo. Y tal vez uno no quiere como incomodar la familia o diferentes personas con las cosas que uno vive diariamente. La comprendo. La comprendo. Bueno, voy entonces a pedirle a Clau León. A ver, Clau, acorde con lo que acaba de escuchar acerca de hacer el bien, ¿qué tan dócil eres a las emociones y a las inspiraciones del Espíritu de Dios? ¿Qué tan dócil eres a las emociones y a las inspiraciones del Espíritu de Dios? Doña Mari, pues de cierto modo soy como una persona demasiado sentimental. Trato de ayudar a las personas, obviamente, sin decir mis acciones, porque creo que eso sería como uno mismo vanagloriarse, y para mí eso no está bien. Y no sé si sea como que voy por buen camino, pero sí procuro de no simplemente ayudar, que sí brindando algo de comer o algo de vestir, sino que a veces las personas simplemente necesitan escuchar. Y justamente el día de hoy me sucedió algo bonito. Me dirigí a una transportadora a enviar a hacer un envío, y tocaba hacer una fila muy larga, y estaba un señor allí como muy preocupado, se le veía el semblante en la cara que estaba muy preocupado, y no soy una persona de preguntar mucho a los demás, pero algo me dio de decir: el señor se encuentra bien, y bueno, me sella su vida, obviamente no se lo voy a decir, pero el señor a la final dijo: hija, me siento más tranquilo en hablar con alguien, qué rico que gracias a Dios que usted me pregunta, ay, ya voy a llorar, que usted me preguntó cómo me sentía, porque a veces las personas lo que necesitan es eso, ser escuchadas, y no simplemente, pues yo digo que es eso, ayudar eh, de diferentes cosas y no simplemente en lo material.
Eso es clave, ser dócil a las mociones y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Yo creo que algunas estarán preguntando, ¿y qué es una moción? ¿Y qué es una inspiración? Yo quiero que quien se esté preguntando eso prenda el micrófono. ¿Qué es una moción? ¿Qué es una inspiración? Bueno, entonces sí saben. Bueno, doña Diana, mire, ¿qué es una moción del Espíritu Santo? Una moción del Espíritu Santo es esa fuerza interior que viene de parte de Dios a tocar el corazón para llevarme hacia el otro, para inspirarme en lo que el otro vive, lo que le pasó a Clau. Esa persona lo que necesitaba era ser escuchada. Ella tuvo la emoción y tuvo la inspiración. Nosotros necesitamos formarnos en esto, formarnos en la manera como el Espíritu Santo va operando en cada uno para poder hacer visible la acción de Dios en nuestra vida y transparenciar la presencia de Cristo, testimoniando que en realidad somos testigos de Él. Entonces, es muy importante eso, que usted se deje conducir por la docilidad al Espíritu. Quien quiere servir necesita de esto. Sentir la emoción interior que se da a través de físicamente. Hay personas, por ejemplo, que son tan dóciles a las emociones del espíritu que cuando alguien necesita algo se sienten arrozudos, les palpita el corazón, la mirada no se le quita de esa persona, siempre tienen un pensamiento presente sobre esa persona y se dejan guiar por la inspiración del espíritu, hacen una llamada o se arriman y en realidad esa persona necesita. Bueno, quiero preguntarle a Diana. ¿A usted se le nota que es discípula de Jesús? Diana. No sé cómo responderle, doña Damaris, pero yo digo que sí, no sé. Bueno, usted dice que sí. Bueno, preguntémosle entonces a Diana Calero también. Diana, ¿usted siente que es discípula? ¿A usted se le nota que es discípula de Jesús? Dama, yo digo que sí, porque yo hago el bien, no, o sea, sin mirar a quién, pero obviamente uno a veces recibe también como unas decepciones ante ese bien que uno hace, y también a veces hace uno el bien y ya las personas creen que ya eso se va volviendo como es una obligación de uno para con ellos. Yo sí siento que soy discípula de Jesús. Bueno, quiero preguntarle a otra persona, a ver. Le voy a preguntar a doña Miriam. Doña Miriam, ¿a usted se le nota que es discípula de Jesús? Damaris, pues la verdad, yo digo que a veces, porque muchas veces se deja llevar por el egoísmo, se deja llevar por temores. A veces yo digo que sí, y otras veces, como le digo, se deja uno llevar como de la situación, pienso yo. Bien, le voy a preguntar a doña Marta para pasar a decirles una cosa para todos. Doña Marta, ¿a usted se le nota que es discípula de Jesús? Damaris, pues yo creo que los demás son los que ven en uno quién es, pues qué persona es.
Yo digo que sí, pero sí, lo que yo le digo, pues los demás son los que ven en uno qué clase de persona es uno. Y bueno, y yo digo que sí, de pronto por pues de pronto por el comportamiento, de pronto por las cosas que uno hace o que ven que uno hace. Entonces, bueno, no sé, pero sí, yo, que las demás personas, a ver, juzguen es qué clase de persona es uno, digo yo. Ujú. Le voy a preguntar a otra persona. Le voy a preguntar a doña Luz Helena. Doña Luz Helena, ¿a usted se le nota que es discípula de Jesús? Damaris, yo creo que sí. Trato de hacer las cosas bien independiente. Si la otra persona me lo agradece, si no me lo agradece, pero como que yo interiormente quedé con la satisfacción de que hice lo que tenía que hacer en el momento. Entonces yo creo que sí. Faltándome mucho, porque la verdad, pues a uno como persona sí le falta mucho, pero en lo que hago, yo creo que sí soy discípula de Jesús. Voy a preguntar, ¿Duan está disponible? Duan. ¿Usted me puede Claro que sí, responder? Damaris. Duan, usted me hace el favor y me responde esta pregunta. Cuénteme. ¿A usted se le nota que es discípulo de Jesús? Pues Damaris, sucede lo siguiente, y para todas. Yo soy un ser humano común y corriente, y acepto que tengo mis errores, pero trato en todo momento de ser un ejemplo vivo para los demás. Cuando yo aplico el Evangelio, lo que estoy haciendo es demostrar la vida de Jesús por medio de mis actos. Y yo me siento que en muchas ocasiones lo logro. En otras no, porque sé que me hace falta y ahí está ese hombre viejo que está ahí, que lo tiene a uno amarrado y hay cosas que uno vuelve y cae. Pero sí me siento ser un discípulo del Señor y vivirlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy entonces a hacerle una pregunta a doña Gloria Sanz. Eso sí, desde mi Para humildad, edificar. pues, desde mi humildad. Claro, Con ustedes sí, que son aquí de confianza, porque uno decir es otras personas, no. sí. Doña Gloria Santa, la pregunta que yo le voy a hacer a usted es, ¿usted se ha sentido discípula mía? Doña Gloria Santa. Me he sentido discípula suya. Sí. Sí. ¿Por Yo qué? me he sentido discípula suya. ¿Por qué? Yo veo como si usted fuera un angelito de Dios que nos la ha mandado para que coja este rebañito y nos vaya trayendo más y más en cuerdas de amor hacia Él. Entonces yo siento que sí, desde la primera vez que la conocí en el grupo de oración y después que tuve la oportunidad de hablar con usted y esa responsabilidad, esa perseverancia suya, ese amor, ese carisma tan lindo que tiene, sí, eso lo va llevando a uno como que cada día quiera estar ahí, quiera conocer más y a la expectativa que nos va a traer hoy, tal el Señor a través de usted. Entonces, yo sí siento que usted en este momento es como un Pablo en el tiempo pasado, Bueno, atrayéndole almas a Jesús, atrayéndole. Pero entonces ese pilar donde estamos ahí, pero yo siento que el día que de pronto, mire que por ejemplo hay veces que por alguna circunstancia, vea esta mañana que se le fue como la voz, o yo no sé, usted como que no escuchaba, y terminaron en el Rosario de la Misericordia, y nos quedamos ahí un ratico, y como todo el mundo pendiente de que usted se reporta. bueno, entonces miren tan fácil. Miren la facilidad. Sí, doña Gloria, muchas gracias por su respuesta.
Con esa pregunta yo quiero edificarles esta pregunta. A mí se me nota que soy discípula de Jesús. Ustedes podrían decir, claro, a usted se le nota que es discípula de Jesús. Y en la respuesta de cada una está la gracia de poderse reconocer hoy discípulas de Jesús y discípulos de Jesús. ¿Quién es un discípulo? Discípulo es aquel que permanece a los pies del maestro, degustando de sus enseñanzas. Entonces, a doña Gloria se le nota que es discípula de Jesús. Sí, más que ser discípula mía, es discípula de Jesús. A Diana se le nota que es discípula de Jesús porque Diana, cuando va a hacer el bien, a veces ha recibido realidades que la confrontan y muchos quieren hacerla esclavas de esas realidades y repiten y repiten y repiten. El discípulo de Jesús sencillamente es aquel que permanece a los pies del maestro aprendiendo de sus enseñanzas. No importa si es blanco, negro, rico, pobre, pecador o en conversión. Los discípulos de Jesús permanecieron con él, escuchándole, aprendiendo de él, y en el camino del discipulado fueron dejándose en transformar la vida, siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu, y aún cuando Jesús fue a la cruz, estos discípulos que estuvieron a sus pies salieron huyendo porque aún no habían vivido una experiencia de resurrección, la verdadera conversión. Los discípulos de Jesús son los que se dejan formar, y bien lo dice también la palabra de Dios, que Dios capacita a quienes elige. La elección que el Señor ha hecho para con ustedes y para conmigo es para que hagamos el bien, para que le ayudemos a instaurar la gloria de su reinado y seamos buena nueva para los demás. ¿Y quién es aquel que es buena nueva para los demás? Aquel que se ha dejado formar y que permite que el bien le permee la vida. Y es entonces ahí donde podemos decir, sí, yo sí me siento discípula de Jesús. A mí se me nota. ¿Se me nota en la manera como oro? No. ¿Se me nota en la manera como hago? No. Se me nota en la manera como permanezco, cómo persevero, cómo vengo y voy y cómo no me dejo cansar de las enseñanzas del Maestro. ¿Cómo se me nota? Se me nota porque esas enseñanzas van permeando mi vida, van transformando mi vida y yo ya soy un poquito menos mal geniada, ya no me da tanta rabia, ya soy más dócil, ya soy más generosa, ya he cambiado esto, ya he dejado esta debilidad y permanezco delante del Señor aprendiendo de su palabra. Es entonces cómo nosotros debemos de permitir que se nos note esa obra discipuladora del Maestro, que lo único que quiere enseñarnos es a ser como Él. ¿Cómo fue Jesús? Misericordioso, bondadoso, sencillo y tranquilo. Ah, no, que repartió muchos panes y muchos peces y que entonces, lo voy a hablar al antioqueño, se la querían montar porque ya lo querían buscar solamente porque multiplicaba panes. Entonces, claro, con él no les iba a faltar nunca la comida. No, él llegaba y daba una vuelta, daba su enseñanza, daba una vuelta atrás y les decía a los apóstoles, vámonos de aquí, montémonos a la barca y vámonos de aquí, que hay que predicar el reino de Dios en otro lado. Así mismo debemos de ser nosotros, que se nos note que somos discípulos de Jesús, que se nos note en la manera como dejamos transformar la vida. Ser discípulo de Jesús no es hacer, ser discípulo de Jesús no es dar, ser discípulo de Jesús no es eso, eso es ser apóstol. El apóstol es el que se ha dejado transformar por las enseñanzas del Maestro.
ahora sí lo comprenden, ahora sí se dan cuenta que de la misma manera como doña Gloria Santa reconoce que es discípula mía, porque ha permanecido ya mucho tiempo escuchando las enseñanzas que gracias al Espíritu Santo van transformando su vida, de esa misma manera todos nosotros hemos permanecido y perseverado en estos tiempos a los pies del Señor por medio de estos medios. Quédese entonces tranquila, contenta y contento y permitan que el Señor siga hablando a sus corazones. Váyanse con esta enseñanza que hoy nos da el Señor y escuchemos siempre ese mensaje que nos dice, haced el bien, haced el bien. No importa, porque es que si nosotros vamos a ser discípulos del Maestro, la estatura del discípulo es la misma versión de su Maestro. No es más arriba ni más abajo, es la misma porque lo escuchábamos también en la enseñanza. Él nos envió y los envió a ellos antes para que hicieran cosas aún mayores. A los discípulos no les tocó una pandemia. A los discípulos no les tocó duro, pero no tanto como hoy. Hoy hay realidades más duras a través de las cuales esa palabra se cumple en nosotros. Haremos cosas aún más grandes que las que él hizo, porque los dones y los carismas que el Señor va repartiendo a sus discípulos son dones y carismas para estos tiempos. ¿Qué necesitamos hacer? El bien. Dispongámonos entonces para que lo hagamos con alegría. Dispongámonos entonces para que lo hagamos con tristeza. Que a usted la criticaron, que la persiguieron, que la envidiaron, que la apedrearon, que la tumbaron, que la estrujaron, que le dijeron esta es una lambeladrillos que no quiere sino vivir rezando, que se mantienen de esa manera, pues déjeme decirle que ahí es donde se le nota que es discípula y discípulo de Jesús, porque al estilo del Maestro, a él no le tocó fácil. Él hizo bien su misión y ¿dónde terminó? En una cruz. Pero ¿cuál fue el premio? Que Dios lo exaltó por encima de todos para que en su nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es la misión que Él nos encomienda a nosotros, exaltarlo por encima de todo, sin temor y sin temblor, y como lo decía Pablo, con parresía, con berriondera, con ganas. ¿Qué importa que estemos cojeando? Pero Él nos da la fuerza del Espíritu Santo, hace que seamos dóciles, hace que tengamos las emociones y las inspiraciones permanentemente para que seamos asertivos a la hora de hacer el bien. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces si Dios quiere, la otra semana vamos a tener un conversatorio acerca de hacer el bien. Y usted va a traer preguntas, usted va a traer experiencias de aquellas diferentes maneras a través de las cuales Dios le ha utilizado para hacer el bien, que le han traído experiencias bonitas, donde usted puede decir, esto yo lo hice inspirada por el Espíritu. Y nos va a contar, vamos a testimoniar entonces la próxima semana. Dios los bendiga. Vamos entonces a dar paso al espacio del Santo Rosario, dándole la bienvenida a los hermanos que ya se están conectando.